Bienvenido gente a un nuevo video. Le vamos a decir en este video cómo hacer 6 millones de T2 en menos de 3 meses. Entre ahí, ¿me entiende? Entre 2 meses, 20 días, 2 meses, llegando a los 3 meses por ahí. Así lo vamos a dejar. Entonces, es lo que me tardé yo, porque yo tengo 9 millones de tropas. Vamos a desglosar la T3 con la T2. Vamos a quitar la T3 porque la T3 es aparte. La cuenta en sí para hacer esa cantidad lleva más o menos entre 5 meses, ¿no? Pero ¿cuánto me tardé quitando la T3 y haciendo pura T2? Me tardé lo que te estoy diciendo, menos de 3 meses. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los consejos que tienes que hacer? ¿Qué hice yo para llegar a esa cantidad? Primeramente, la cuenta es una cuenta free to play que no le meto dinero, que es la estampa nalga. Ahorita la armadura que tiene nada más son las botas y la mano secundaria. Y los consejos es hacerte el casco, es hacerte la mano secundaria y hacerte las botas para que haga más investigación. Y otra de las cosas es ponerte los talentos de entrenamiento del 1 15 puntos y hacerte la velocidad de entrenamiento al 2 35. Pero una de las cosas es sacrificar la cuenta, dejarla como no usarla, pues, ¿me entiendes? Estar haciendo tropas constantemente, pura tropa, pura tropa, pura tropa, escudo, tropa, ¿me entiendes? Es uno de los sacrificios que yo hice con esta cuenta porque estoy haciendo algo que ya les dije. Vamos a hacer un invento por ahí. Entonces, yo como les digo, hago en 15 horas 35 minutos porque no tengo muchas mansiones. Otro de los sacrificios también que te es pura enfermería. Entonces, si tú tuvieras más mansiones como estas de perdida 10 y hicieras tropas más rápido, entonces si yo me tardé 3 meses, si tú tienes más mansiones te tardaría menos con los consejos que le voy a dar ahorita. Entonces, aquí dura casi el doble, allá dura 8 horas, aquí dura 15 horas. Entonces yo estoy haciendo así, lo estoy haciendo dándole. ¿En qué, cómo hago las tropas? ¿Qué cosas hago para hacer más tropas? Realmente todas las gemas, el sacrificio es todo el tiempo a completo. Las gemas para el escudo, así le hago yo. Compro un escudo de 3 días, 3500, ahorita tengo dos, entonces ahorita tengo uno puesto que me queda más o menos un día 10 horas. No lo estoy usando para nada la cuenta, lo único que la uso es para pasarme recursos a la Rey Fernando. Y tiene un montón. Entonces, uno de los consejos que yo les doy es comprar el escudo de 3 días, lo compras. Puedes ponerte de 24 que también tengo, pero yo el que uso más es de 3 días porque a veces dejo la cuenta inactiva, se va acumulando aceleradores y todo eso. No entro mucho la cuenta para que se den cuenta. Si tú entras más, la podría estar agotando, ¿me entiendes? Entonces, una de las cosas es, como te digo, no gastarse los aceleradores normales en investigación. Es una de las cosas que pido. Ahorita no tengo nada porque te digo que es. Entonces, estos potenciadores los consigas ahí con los eventos. Cuando tú hagas tropas, cuando tú vayas a hacer tropas y tengas algunos aceleradores, tengas 3 4 días, lo que tienes que hacer es esperar que siempre vaya a haber eventos solitarios de entrenar tropas, ¿me entiendes? Entrenar tropas, eh, eventos de infierno de entrenar tropas, para que de perdida cuando tú estés haciendo tropas te dé energía, te dé algún acelerador, ¿me entiendes? Todo el tiempo, cuando vayas a hacer tropas, trata de que esté un evento, no lo hagas así nomás porque para que te dé algo. Trata de bajar al coliseo para que te vaya dando gemas. Yo esta cuenta, como te digo, no la uso mucho, pero nada más la hago tropas, me entro un rato y así. Entonces, otra de las cositas que me ayuda a mí viene siendo las estrellas de la suerte y el golpe de fortuna, que viene siendo los monstruitos estos. Entonces hay que estar atento. Y el barco, muy importante también tener el barco a la vista. Súper importante. De los más importantes que hay es el consejo número uno, podría decirse, de que tengas el barco maxiado. Como te digo, yo ahorita no puedo investigar nada ya en esta cuenta porque tengo que subirla a 25. Es un sacrificio que hice, ya sabe la promesa que tiene esta cuenta sin meterle feria. Entonces, importante eso es lo que les digo, los aceleradores ahí para los eventos, ¿no?
Si tú tienes más mansiones, pues vas a terminar menos tiempo. Entonces, otra de las cosas viene siendo, otro de los consejos que les voy a dar para crecer y hacer tropas más rápido y para hacer 6 millones de T2 rápido, viene siendo que, por ejemplo, yo ataco mucho nivel 3, puro nivel 3, ya que los nivel 3 a veces me dan aceleradores de 15 horas. Eh, Aquí le mostramos, hay muchos que borré. Monstruos derrotados, me da gemitas, me da escudos. ¿Me entiende? Entonces casi la mayoría va a ser nivel 3 de mi parte. ¿Me entiendes? Aquí por ejemplo me dio aceleradores. Y traten de pegarle por aquí medio reubicadores, como te das cuenta. Entonces de todo tengo en esta cuenta acumulando al momento de que ya empieza a usarla. Entonces, como te digo, aquí también puro nivel 3, gente. Puro nivel 3 te da aceleradores. De repente te suelta uno de 15, uno de 8. Entonces hay que estar atento a eso, gente. Hay que estar atento a eso. Eh, entonces, ánimo. Ese también uno de los consejos, darle a los puros nivel 3 para que te vaya dando esos aceleradores chidos. Y pues a veces te suelta 8x2 y así, ¿me entiendes? A veces que sí le doy al nivel 4, pero es muy raro. Pues es muy raro, rarísimo. Y lo otro importante viene siendo que cuando tú agarres las fiestas de gremio, por ejemplo, agarres aceleradores también, agarres gemas para hacer tropas, me estás entendiendo. No sale la FG, a tratar de hacer todos los eventos, cumplir los eventos. Súper importantísimo todos los eventos. Pero mala fiesta de gremio, tratar de agarrar la energía, ya que la energía puedes ir a eventos de cacería nivel 1 o nivel 2, siempre estar saliendo de perdida una o dos veces a la semana. Si caza bien tu gremio, pues agarra la energía también, ya que eso te va a ayudar siendo free to play a hacer las 6 millones en menos de 3 meses. Sé que es muy difícil, entonces ya saben, compas, ya saben. Ahí está la fórmula secreta de cómo hacer 6 millones de T2 en menos de 3 meses. Sería 2 millones por mes. Así te la dejo nada más. Así de rápido fui yo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, muchas veces yo hacía por día hasta 50k y tengo testigos. El troll enseñó una vez, oye, güey, ¿cómo haces tropas tan rápido? ¿Cómo creces poder tan rápido? Entonces, ahí calcúlale más o menos, carnal. Si son 50k por día, más lo mínimo, entonces ya sería 70, a veces así 80, a veces así a 100k. Nada más pillando las cacerías que yo hago libres y cazando en el gremio. Pero por ejemplo ahorita tengo energía nada más especialmente para el gremio y para las cacerías. Si tú das cuenta, yo meto esta cuenta a las cacerías, pero muchas veces caso con la Rey Fernando por esta, ¿me entiendes? Entonces puedes hacer lo mismo tú, hacer un sacrificio tipo así y así vas a aumentar T2 súper rápido. Entonces yo llegué acá a 2 millones, me está entendiendo, por eso quise hacer el video, cuánto me tardé en hacer 6 millones. Entonces cuando ya llegue a las 10 millones con las T3 y las T2, cuánto tiempo me tardé en sí haciendo las T3 y haciendo las T2, porque tú cuando haces T3 pues te tardas más, ¿no? Te tardas casi el doble, entonces ya sería hablar de cuántos meses me tardé en hacer las T3 y hacer las T2. Entonces mucho dice, oye, los videos, pues ya tiene tiempo esta cuenta que no subo videos por lo mismo, ¿no? Porque está haciendo tropa. Bueno, raza, espero que haya gustado, ya sabes, dejan su fucking like y adiós, raza.